Lo mismo hacemos por las cantidades ofrecidas. Es igual a menos 1 más 2P. Menos 1 más 2 por el precio, que es 2,15, nos va a dar 3,3. Ya tenemos entonces aquí 3,3. El punto de equilibrio es 2,15 y 3,3. Eso es lo que es el mercado. El equilibrio donde de lo que tenemos que producir, lo que debe hacer el mercado, lo que debe pasar en el mercado es tener este precio, para que todos se beneficien. Ahora también está el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el beneficio que tiene el consumidor, el bienestar que tiene el consumidor. Es la suma de la diferencia entre la máxima disponibilidad a pagar por cada unidad de un bien y su precio de mercado. Digamos que 2,15, 2.150 es el precio este es el precio de equilibrio, ¿verdad? Miren aquí, precio de equilibrio. Ya, entonces, lo que está dispuesto a pagar, ¿hasta dónde están dispuestos a pagar? Hasta 3.000. De 2.160 a 3.000, digamos. Entonces, esta diferencia es el bienestar, el excedente del consumidor. ¿Hasta dónde está dispuesto a pagar por ese bien? Y el excedente del productor, ¿hasta dónde está dispuesto a producir? ¿Hasta qué precio? Digamos que a partir de 500 ellos están dispuestos a producir. En cero no producirían nada. Como aquí estarían dispuestos de 1.000 a 2.150. Estarían dispuestos, ahí tienen un beneficio, un bienestar. Empiezan a tener beneficio a partir de ahí. Empiezan a producir. Tienen incentivos para producir. Pero cuando es gratis no van a producir, dado los costos que tienen, no van a regalar su dinero en la inversión. Entonces, tercer paso, excedente total. Es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Esto es el bienestar de todo, el bienestar social del consumidor y del productor. La suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Tercer paso, ya habíamos visto el segundo paso, que era para hallar la cantidad el primer paso era el precio, el segundo es para hallar la cantidad, reemplazar el precio para hallar las cantidades en las ecuaciones de demanda y oferta. En el tercer paso, se halla el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la variación de los precios por la variación de las cantidades. La variación de los precios, ¿cuáles son? 3 menos 2,16. 3 menos 2,15, digamos. Aquí es 2,15, 3 menos 2,15, por la variación de las cantidades, que son 3,3 menos 0. La distancia que hay de... Cuando es 2,15, ¿cuánto es? 3,3. Y cuando es 3, es 0. Entonces, la distancia que hay de 3,3 a 0, ya sabemos que va a dar 3,3. Entonces, aquí digamos que esto da 2,15 menos 3, da 0,85. Por 3,3 da como 2,85. Entre 2 me da 1,425. Esto lo hacen en la calculadora. Como es un triángulo, miren, es base por altura. Base por altura entre 2. El cuadro sería así. El cuadro sería si lo cerráramos aquí. Pero como es un triángulo, es como si fuera base por altura. Ese de otro punto de vista. Pero también lo podemos, esta área que está aquí, bajo la curva, esta área que está aquí en este cuadro, se puede hacer desde el punto de vista geométrico o también desde el punto de vista ya de variaciones de los precios, de lo máximo que están dispuestos a pagar, que son 3.000 y 2.150. Y las cantidades son de 3.300 a 0. Máximo 3.300 son los que producen. Son los que, digamos, tenemos en el punto de equilibrio. Entonces, eso entre 2, nos va a dar el área del excedente del consumidor. Lo mismo el excedente del productor. De 3,3, la diferencia de los precios sería de 2,15 a 0,5 por 3,3 menos 0. Estamos hablando del área que es de aquí a aquí y el área que es de aquí a aquí. Base por altura entre 2. Si yo cierro aquí me daría un cuadrado, un rectángulo. Rectángulo cuadrado
Ya ahí no tendría que dividir entre 2, pero como es un triángulo, lo divido entre 2. Por eso esa es la razón que se dice base por altura entre 2, porque es un área de un triángulo. Entonces me da el excedente productor es mayor, 2,72. El excedente total, la sumatoria del excedente del consumidor y del productor, nos va a dar 4,14. 4,14. El bienestar social. Acá hay otros ejemplos, pero estos ejemplos ya es lo mismo, cómo hallar la demanda, la oferta, el excedente del consumidor y del productor. Ya esos son otros ejercicios que vamos a ver. Vamos a continuar para que nos rinda el tiempo con la elasticidad, para terminar la unidad 2. Elasticidad. De esta forma ustedes pueden ir adelantando las actividades. Vamos a ver si están aquí. Si están aquí. Vamos a ver las elasticidades de las funciones de oferta y demanda, la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué es la elasticidad? Para ustedes, ¿qué es la elasticidad? Si recuerdan, es un concepto que se toma de la física. La física es una ciencia exacta. Nosotros los economistas utilizamos la física y la matemática. La física, por ejemplo, uno de los principales exponentes fue Isaac Newton, la teoría de la relatividad, que a medida que, por ejemplo, ellos explicaban desde variables físicas, que a medida que aumenta la velocidad, aumentan los kilómetros. La velocidad aumenta la distancia donde tú vas a recorrer. Eso es lo, ¿verdad? Ustedes recuerdan la física. Lo mismo es acá. Es la sensibilidad que tienen las empresas. Es lo que se llama electricidad de oferta, la sensibilidad. O sea, cómo se ven afectadas las empresas cuando varía el precio. O sea, cómo se ven afectadas las empresas cuando varía el precio. Y los consumidores. Ya tiene que ver con la elasticidad de demanda. Aquí voy a colocar de demanda. Los consumidores es la elasticidad de demanda. O sea, hay consumidores que no tienen empleo. Son más elásticos. ¿Cuáles son más elásticos? Los consumidores que no tienen trabajo o que ganan menos del mínimo, no tienen cómo para comprar una buena alimentación, cómo pagar una dieta, no tienen cómo, entonces son sensibles, digamos, vulnerables ante el cambio de un precio. Tú no puedes colocar a una persona que vive en estrato 1, colocarle los servicios de una persona de estrato 6. Van a quedar asfixiados, van a quedar así sensibles. Eso es lo que es la elasticidad, mirar qué tanto se afecta el consumidor o el productor. Un productor, digamos, que está se declaró en bancarrota. No puede, el gobierno no puede oprimirlo. No puede oprimirlo con mayores impuestos, con mayores precios. Por eso es que hay programas que el gobierno viene y apoya a esas personas, esas empresas que se quejan, que dicen que sí, que les ayude. El gobierno llega a un acuerdo con Colpensiones, por ejemplo, no pagan aportes, se declaran ilíquidas. Problemas de reestructuración de la empresa. Entonces, eso es la sensibilidad de la oferta. Y la sensibilidad de la demanda son las personas que viven en estrato 1, que le subsidian la electricidad a los servicios públicos. Ya, entonces, ¿y qué pasa? El gobierno dice, no, pero necesitamos ya aumentarle, pero la persona todavía no tiene empleo. ¿Cómo puede estar esa persona? Mira, no, sí, está barato y todo, pero si no tengo trabajo, es difícil pagarlo para esa persona. Hay personas que están en ese estado vulnerable de pobreza extrema. Entonces, ahí vemos que hay personas que pierden su casa, pierden la casa, pierden las cosas porque lo van a una casa de empeño
y dejan el producto en la casa de empeño y no tienen cómo recuperar esa plata. O un cobradiario, le cobra a la persona. Hay personas que se meten en un problema, dado que no tienen no tienen ni siquiera vida crediticia, nada, que les preste. Entonces, ¿qué tan sensible se sienten ellos cuando varía o cambia el precio, dada su situación? Entonces, la elasticidad precio de la demanda, ya les dije que tiene que ver con el consumidor, la sensibilidad del comprador a la variación del precio. Hay personas que no les duele, pagan. Listo, voy a comprar, por ejemplo, los políticos, los charos, bueno, van allá a un restaurante, pero tú vas a comprar, uno va a ese cada 3 meses, cada 2 meses, ¿verdad? Uno se da esos cachés. Y eso dependiendo de la capacidad que tenga la persona. Hay personas que compran en lugares exclusivos. Hay otros, por ejemplo, los famosos, los futbolistas famosos, ellos compran, no tienen problemas, no les duele. Pero si uno no va a hacer eso, cuando uno no tiene ese tipo de contrato, no tiene ese ingreso, le va a costar a uno. Uno piensa, uy, ¿cuánto cuesta? Trata de uno de controlar sus gastos. Entonces, tenemos primero la elasticidad precio de demanda. Hay diferentes tipos de elasticidades precio de la demanda y de la oferta. La elasticidad tiene que ver, mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. Es decir, la variación de las cantidades entre la variación de los precios. La variación porcentual de las cantidades, a diferencia de la pendiente, se tiene que, la diferencia de las cantidades entre la cantidad inicial por la diferencia de las cantidades. Esta es una de las fórmulas. Esto se llama variación porcentual, en términos porcentuales, y variación porcentual en el precio. Ahorita vamos a ver esa fórmula. Entonces, los tipos de elasticidades es lo mismo, la variación de las cantidades entre la variación de los precios, pero en términos porcentuales. Entonces es un poquito más larguito la fórmula que la pendiente. Ya la pendiente no es en términos porcentuales, aquí sí, la elasticidad es como la pendiente, pero en términos porcentuales. Tipo de elasticidad es precio de la demanda y de la oferta. ¿Verdad? Es la respuesta, las decisiones que toman los consumidores en respuesta a, a los precios. Entonces ellos deciden cuánto comprar y cuánto vender, respectivamente. Demanda unitaria. El primer caso es la demanda unitaria o oferta unitaria. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo de cada uno. La elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de oferta es igual a 1. Cuando la elasticidad es igual a 1, quiere decir que la variación de las cantidades entre la variación de los precios, aumentan igual. Por ejemplo, aumenta el pasaje, digamos que aumentó de 2.000 a 2.200, aumentó 200 pesos. O sea, aumentó un 10%, de 2.000 a 200 son 10%. Y digamos que el número de pasajeros aumentó de 100 a 110, también aumentó un 10%. ¿Qué quiere decir? Que ese aumento de las cantidades y de la demanda es proporcional. Cuando esta variación de las cantidades aumenta un 10% y esta también aumenta un 10%, o disminuye, disminuye un 10%, porque estamos hablando de demanda. En la oferta aumentan ambos, pero en la demanda, digamos que aumentó de 2.000 a 2.200 el pasaje, aumentó un 10%. Entonces, digamos que habían 100 pasajeros y bajó a 90. ¿Qué pasó ahí? Disminuyó un 10%. Disminuyó un 10% proporcional y aquí aumentó un 10%. O sea, aumentaron proporcionalmente. El numerador y el denominador, entonces nos va a dar 1. Nos va a dar una elasticidad igual a -1. Pero a esto le sacamos valor absoluto. Las elasticidades siempre son positivas. Para la demanda sabemos que es negativo, nos va a dar negativa, pero le sacamos un valor absoluto, que el valor absoluto son dos corchetes que van aquí, y eso nos va a dar igual a 1. También la demanda elástica, que decíamos que es más sensible la persona
que varía más las cantidades. Los precios disminuyen un poquito, pero las personas enseguida se ven afectadas grandemente, son elásticas, son muy sensibles. Entonces, no deciden comprar, muchos no compran.